Anecdotario con Luis Alberto Fernández García. Maribel Miró Flaquer estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Iberoamericana y es maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se desempeñó como investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y fue directora de los centros INAH en Tamaulipas, Jalisco y Estado de México. Fue profesora investigadora del área de Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinadora de la línea terminal en Patrimonio Histórico-Cultural de la licenciatura en Historia hasta el 30 de enero de 2022. Ha publicado 9 libros como autora y 12 más en coautoría sobre temáticas relacionadas con el patrimonio cultural y la historia de México con énfasis en el siglo XIX. Ha publicado 9 libros como autora y 12 más en coautoría sobre temáticas relacionadas con el patrimonio cultural y la historia de México con énfasis en el siglo XIX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este anecdotario de TVWAC. Con mucho gusto recibimos hoy a una maestra catedrática universitaria, historiadora, la maestra Maribel Miró. Hola Maribel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a todo el personal de TVWAC. Maribel, eres maestra universitaria, pero vaya, tu oficio es el de historiar, ¿verdad? Platícanos de cómo te empezó esa vocación. Ay, pues bueno, esa vocación yo creo que es un poco cuestión de familia, porque bueno, mi papá era escritor, bueno, fundamentalmente era político, ¿no? No era mi abuelito, era mi papá, lo que pasa es que ya me tuvo muy grande, pero él estuvo incluso participando en la Guerra Civil Española. Y después de eso se refugió en México, aquí montó una editorial en el país y bueno, pues crecí rodeada de libros. Entonces, de alguna manera, pues yo sabía que mi vocación iba hacia las ciencias sociales. Finalmente escogí historia y es algo de lo que pues nunca me he arrepentido porque me ha traído muchas satisfacciones. Tus apellidos son catalanes, ¿verdad? Sí. Sí, son catalanes. De allá vienes. ¿Mandé? De allá viene tu familia. Sí, bueno, sí, de allá es mi familia, ¿no? Yo ya nací aquí. Maribel, me gustaría que nos platicaras, tú escribiste y creo que entiendo que coordinaste una obra histórica sobre el edificio que alberga la Facultad de Filosofía, donde eres profesora. Me gustaría que platicáramos de eso, ese edificio, ¿cómo empezó? Bueno, es una historia apasionante y sí muy larga, ¿no? Se remonta al siglo XVII, cuando empiezan los trabajos de los jesuitas, que son pues invitados, ¿no?, por la población, obviamente de cierto nivel de Querétaro, que deseaba un colegio para sus hijos. Y pues bueno, los jesuitas tradicionalmente han tenido una fama muy bien ganada en cuanto a su dedicación a la enseñanza. Entonces llegan estos jesuitas a Querétaro y se les concede el espacio donde pues actualmente continúa el edificio, el conjunto de edificios históricos que es el Campus Centro Histórico. Y ahí empiezan con una construcción muy humilde, incluso es una construcción que ya estaba en el lugar, y realizan una serie de mejoras al inmueble. Y posteriormente, durante el siglo XVIII, estas mejoras continúan y continúan también con una serie de ampliaciones. El edificio original de los jesuitas, o sea, se hace el templo, obviamente, a continuación se hace el primer edificio que conocemos como patio barroco,
Y ese edificio se va transformando, o sea, con el tiempo se le van invirtiendo recursos gracias a donaciones y gente prominente de la ciudad, y se va ampliando y se va mejorando. A continuación, bueno, se va a construir la parte que conocemos como Patio de los Naranjos, o sea, el patio que está en la parte media, y ya al final se construye el último de los edificios, aunque los tiempos corren un poco paralelos, no es que haya sido estrictamente uno y luego el otro, que va a ser el seminario de San Francisco, de San Francisco Javier. Este seminario es una de las cuestiones que los que colaboramos en el libro, fundamentalmente el doctor José Ignacio Urquiola, que lamentablemente pues acaba de fallecer hace muy poco tiempo, el arquitecto Fernando Saavedra, que es arquitecto restaurador, y una servidora, pues estuvimos discutiendo mucho esto del seminario, ¿no? Porque era una idea que había permeado a lo largo del tiempo, nacida de una mala interpretación, no es mala interpretación, una incorrecta interpretación de los textos, en el sentido de que había sido un seminario donde se formaban sacerdotes. Y no es así. El término seminario, y sobre todo para la época, tenía también la connotación de ser un sitio donde el semillero, donde la juventud, ¿no?, de alguna manera, crecía. Y entonces se trataba de un internado, de un seminario convictorio, donde los alumnos que estudiaban en el colegio de San Ignacio pernoctaban y vivían la mayor parte del tiempo. Ese es así muy a grandes rasgos el desarrollo de estos edificios en la época del virreinato. Era un centro de formación para civiles, digamos, para la población abierta, por así decirlo, porque los jesuitas formaban a sus sacerdotes en otros lugares, ¿verdad? Así es. Y te lo subrayo sí, porque hace algunos años, cuando llegó aquí un nuevo obispo, de repente le dio por reclamar, sin ningún éxito, por cierto, que se le devolviera ese edificio porque era de la diócesis. Nunca fue de la diócesis y siempre, o sea, no sé si estás de acuerdo conmigo, está cumpliendo su vocación originaria el edificio, ¿no? Formar jóvenes. Por supuesto. Sí, indiscutiblemente. O sea, por eso es que a mi libro yo le titulé, ¿no?, además de cal y cantera, que son los materiales fundamentales primigenios del edificio, pues la misión educativa, la vocación educativa de un inmueble, porque sí, efectivamente, o sea, siempre fue pensado como colegio. Es verdad que también en el primer patio, en el patio barroco, vivieron los jesuitas, y posteriormente, cuando se convierte en parroquia el templo, porque los jesuitas son expulsados, esto pasa a dominio de Carlos III, a dominio del rey de España. El rey de España finalmente decide que la parte del colegio o las labores del colegio van a quedar ahora a cargo de curas, pero del clero secular, ¿sí? Y que la parroquia, el templo va a ser convertido en parroquia. Entonces, entre sus disposiciones, ¿no?, Carlos III va a concederle al clero de la parroquia que ocupe algunas habitaciones como lugar de vivienda del cura párroco. Pero esta es otra
cuestión que tampoco ha quedado bien clara, porque, y espero que con el libro sí se haya aclarado, porque se ha hablado siempre, la Iglesia lo que siempre ha argumentado es que ese primer espacio se le concedió, ¿no?, para la parroquia desde un inicio. Y esto no es así. Hay cantidad de documentos que he localizado en los que se habla de que se le ceden algunas piezas para habitación del cura párroco, pero nunca el patio barroco completo. Esto fue resultado de largos años de convivencia entre los rectores del colegio o de los colegios, porque se les siguió llamando los colegios de San Ignacio y San Francisco Javier, ¿no? Aunque de hecho tuvieron otros nombres oficiales, pues les fueron permitiendo a los sacerdotes de la parroquia que fueran ocupando cada vez más espacios y más espacios y más espacios. Yeah. ¿No? Llegó un momento en que incluso ocupaban espacios ya del segundo cuerpo de los edificios, ¿no? De lo que se encuentra en el patio principal, de lo que ahora es el centro de cómputo, etcétera, etcétera. Y llegó un momento que incluso durante el porfiriato tuvieron que firmar un acuerdo donde ya por fin se establecieran los límites. Y desde ese momento ya quedó así como formalizado por el gobierno del estado, no por la federación, que ahí es otro problema, que ocupaban de hecho pues todo el patio barroco, sin que realmente ese hubiera sido una concesión original. Claro, porque eso de que el rey le concede al clero diocesano o secular esos edificios o esas partes del edificio, es una vez que son expulsados los jesuitas de todos los reinos de España. Vaya, eso ocurrió en toda América Latina, ¿verdad? Así es. Para afuera. Bueno, entonces me gusta subrayar que lo que hace la universidad ahí pues corresponde al origen del edificio y que si unas partes fueron viviendas de los padres jesuitas, que eran los profesores, pues lo demás eran aulas, ¿no? Y bueno, básicamente aulas. Sí, efectivamente. O sea, los padres jesuitas cuando inician, ¿no?, este proyecto y que construyen ese primer cuerpo del conjunto, pues ellos vivían ahí, ¿no?, en el primer patio, pero también había aulas en ese primer patio. O sea, no todo era la vivienda de los padres jesuitas, lo combinaban con las aulas. Después se fueron expandiendo y había aulas ahí y en el segundo edificio. Y luego había los que estaban internos en el tercer edificio. Dormitorios. Pero de hecho el mismo patio barroco nunca perdió durante mucho tiempo el combinar las actividades de los jesuitas como profesores y su vivienda y obviamente el acceso que tenían de manera directa a la parroquia, que también pues era parte de su encomienda, la labor misional. Maribel, esos edificios, como lo podemos observar hasta la fecha, son de una gran factura, son de una arquitectura muy armónica, muy hermosa, sobre todo el primer patio, y son muy bonitos. Algo hablaste de que la población cooperaba, pero ¿nos puedes decir un poco más cómo se financió desde el principio la obra de los jesuitas en Querétaro? Sí. A ver, la obra de los jesuitas, pues inicialmente tuvo que ver con los patronos, ¿no? Con aquellas familias destacadas que pues aportaron para el terreno, para la construcción de algunos espacios, pero también los jesuitas tenían su manera de hacerse de sus propios recursos, ¿no? Los padres jesuitas, bueno, pues tuvieron una actividad económica muy importante, o sea, fueron dueños de
varias haciendas, ¿no? Tenían huertas, no solamente la huerta de atrás del edificio, sino que tenían huertas en otras partes de la ciudad. Y además, las casas que ahora vemos sobre Próspero C. Vega, ¿no? Como va la circulación a mano izquierda, pegadas al edificio de la facultad, pues ahí también hicieron una serie de casas que les daban recursos para sostener las cátedras, ¿no? Entonces, pues bueno, sí seguían teniendo ayuda de los patrocinadores porque pues había muchas donaciones, ¿no? Para pues, poder precisamente pagar, ¿no? El hospedaje de los estudiantes, las clases que se impartían, pero los jesuitas tuvieron una gran actividad económica. Entonces, en gran parte se autofinanciaban en sus labores. Va a ser posteriormente ya con la independencia y cuando el gobierno del estado de Querétaro empieza a tomar la batuta en el control de estos colegios, en que el gobierno del estado empieza a dar algún recurso, ¿no? Que cada vez fue más importante, pero también cada vez se metió más en la administración, ¿no? Otorgar recursos incluso por decreto del Congreso para sostener los colegios. Pero los gobernadores siempre estuvieron muy al pendiente de los ingresos que eran propios del colegio, ¿no? Sobre todo los de estas casas. Durante mucho tiempo los gobernadores preguntaban y preguntaban que cuál era el ingreso propio de los colegios y qué pasaba con el dinero de estas casas habitación. Eran rentas, o sea, tenían haciendas y, por ejemplo, esas casas que les daban rentas, supongo, ¿verdad? Sí, claro, cobraban rentas aparte de las ganancias que tenían por las haciendas. Y ahí en tu libro, como apéndice, incluso está un testamento o un acta que funda los primeros recursos para la universidad, muy interesante como escritura, ¿no? Que donan los bienes, un matrimonio que están retratados ahí a media escalera del patio barroco, que lega bienes, ¿no? Para que se funde el colegio. Sí, exactamente. A ver, ahorita se me escapa un poquito el nombre de esta pareja, de este matrimonio, a ver si ahorita lo recuerdo, pero pues sí, hubo varios intentos de donaciones a los jesuitas de terrenos, ¿no? Pero ellos, la familia Lomeli, fueron los que ya pudieron finalmente hacer esto tangible y son los que donan primer terreno donde ya los jesuitas se pueden establecer, ¿no? Y sí, o sea, lo que tengo entendido es que también este cuadro que nosotros tenemos ahí en la majestuosa escalera, ¿no? Del patio barroco, pues es una réplica, ¿no? Sí. Porque precisamente el original, ¿no? Pues se quedó en posesión de la parroquia. Ah, sí. Sí, vaya, en todo caso, si alguien pudiera reclamar, si un edificio le pudiera reclamar al otro, sería al revés, ¿verdad? De los colegios hacia el templo, pero vaya, no estoy sugiriendo nada, pero históricamente así es. Y la gente de Querétaro, no se llamaba Diego de Landa o algo así, no lo recuerdo. Ahí está en la media escalera. Es muy interesante esa escritura en el estilo así de los notarios, porque firman los hijos que renuncian a la herencia, que no les hace falta. Una era monja, el otro creo que era padre, y dicen, no queremos la herencia, es para el colegio de San Ignacio. Entonces, pues queretanos dieron dinero para tener un colegio para sus jóvenes y de alguna manera son los primeros patronos de la universidad, ¿no? Sí, así es. Sí, exactamente.
¿recuerdas o has oído de algunos ilustres mexicanos que hayan estudiado ahí? Porque un tiempo se dijo por un librito, eso decía el maestro Modesto Cervantes, que también ya desapareció, que había un librito ahí que aparentemente había pertenecido a Miguel Hidalgo, que pudiera haber estudiado ahí algo, pero no lo sé de cierto. Perdón, que hubiera estudiado, ¿quién, perdón? Miguel Hidalgo, que hubiera estudiado... no. No, ¿verdad? Pues no creo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún registro, o sea, los que estuvimos trabajando en el libro, vamos a pensar que es no. difícil también tener como el recuento de todos los estudiantes que pasaron por ahí, ¿no? Sobre todo en la época colonial, ¿no? Que es la parte que estuvo a cargo del maestro Urquiola. Y pues no, o sea, nunca lo oí mencionar nada, ni nunca que yo sepa ha habido ningún documento que pruebe esto. O sea, tampoco hay que descartar por desconocimiento las observaciones de otros investigadores, ¿no? O sea, también es verdad que la historia nunca es algo que esté terminado, que dependemos de los documentos que encontremos, ¿no? Muchas veces estos documentos pues refutan teorías que teníamos o aportan datos que no conocíamos, por eso la historia está en constante revisión. Pero pues yo lo que le puedo decir que en la elaboración del libro yo nunca me topé ni sé que mis compañeros se hayan topado con ese dato, ¿no? Habría que ver si el maestro en algún momento pues aportó algún documento que así lo pruebe. Va. Bueno, y finalmente, ya no como historia del edificio, sino de las ideas, que es más mi campo, pues los jesuitas mexicanos del siglo XVIII, pues trajeron aquí las ideas de la Ilustración muy parecidas a lo que escribió Locke y luego Montesquieu y realmente pues eran ideas de independencia y de una sociedad diferente, más liberal, ¿no? Y ahí, en esos edificios donde das clases, pues ahí se formaron las mentes mexicanas del siglo XVIII, que pues después, o XVII y XVIII, y después darían origen a principios del XIX a la independencia, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, nosotros, tratamos de esclarecer sobre todo, pues, cuál era el método jesuita de enseñanza, ¿no? Y se conocen, obviamente, por todo lo que se ha escrito acerca de los jesuitas, pues que sí, que fueron pues los más revolucionarios en ese momento y además también lo siguieron siendo después. Que tuvieron ideas, obviamente, que a la corona no le casaban, ¿no? Con su discurso más tradicionalista, por eso también fueron expulsados. Pero lo que nos hace falta, ¿no? Que eso sí, nunca lo localizamos y lo buscamos por muchos lados, fue un archivo que fuera propiamente del colegio, ¿no? Desde los jesuitas hasta épocas posteriores. Hay algunos documentos en el Fondo del Tesoro de la Facultad de Filosofía del siglo XIX, pero son básicamente decretos. El archivo propiamente del colegio nunca lo pudimos localizar, o sea, no sabemos si existió, no sabemos si desapareció, lo desaparecieron. Entonces, hay muchas cuestiones que nosotros inferimos, pero que no podemos tener constancia, ¿no? Como la lista de alumnos de esa época o cuestiones ya más propias de las cátedras que se impartían. O sea, esas cuestiones son difíciles, sobre todo en la época de
de la colonia, de la época del virreinato, para decirlo con más propiedad. Donde sí los tenemos es ya en el siglo XIX. ¿No? En el siglo XIX, mientras el Estado va tomando cada vez más control sobre los colegios y va decidiendo incluso no solamente quién es el rector, sino que quiénes son los catedráticos y qué textos se llevan y qué materias son las que se tienen que cursar y qué carreras se abren, etcétera, etcétera. Entonces vamos ampliando este panorama, ¿no? Vamos teniendo más conocimiento, pero hay épocas que son difíciles, ¿no? Yo incluso, pues pensé que a lo mejor recurriendo al Fondo Díaz Ramírez, que está en la Universidad de Nuevo León, pues podríamos encontrar a lo mejor más luces sobre esa época, y pues no es así. Tampoco hay documentos allá de ese entonces. Entonces sí es un aspecto difícil de esclarecer en su totalidad, y lo que pudimos nosotros consignar pues fue gracias a que el maestro Urquiola llevaba años, ¿no?, dedicado a esta tarea de hurgar en los archivos y ir construyendo una historia de la fundación de los colegios. Pues muchas gracias, Maribel. Pretendimos hablar de casi 400 años en media hora, está muy difícil, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado este día. No, hombre, pues muchas gracias a ustedes. Y como ven, como ocurre siempre en la ciencia, quedan preguntas, hay que seguir buscando. Y muchas gracias a todo el equipo y a ustedes por su atención. Hasta la próxima, misma hora y mismo lugar.